Y últimamente, desgraciadamente, los medios de información nos hablan de extrañas desapariciones. Las últimas, quizá la de Laura Alonso o Marta del Castillo, han sido las que nos han tenido más en vilo. Increíble la cantidad de gente. De hecho, una vez hablamos con algunos policías que decían que había decenas de miles de desapariciones en nuestro país, en todo el mundo, evidentemente, increíble cantidad, ¿no? Solo en España piensa que al cabo del año se denuncian a los cuerpos de seguridad del Estado en torno a 15.000 desapariciones, de las cuales aproximadamente el 90% se acaban resolviendo, bien porque el desaparecido vuelve por su propio pie a casa, bien porque es encontrado con vida, en ocasiones pues fallecido. Lo cierto es que ese 90% da mucha esperanza. Sin embargo, dentro del 10% restante queda un porcentaje que los cuerpos de seguridad del Estado llaman porcentaje de alta extrañeza, donde a pesar de que quedan pistas bastante rotundas en el lugar de la desaparición, por muchos años que pasan, el desaparecido jamás aparece. Esta noche vamos a hablaros en estos enigmas pendientes de algunas de esas extrañas desapariciones que ha habido a lo largo de la historia, con testimonios de primera mano de los protagonistas. No os lo perdáis aquí en el Espacio en Blanco. Bueno, Lorenzo, pues vamos, no sé, quizá por el caso del niño pintor de Málaga, 6 de abril de 1988. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido y sin embargo todavía no se sabe absolutamente nada. Hipótesis todas las que quieras, incluso supuestas pruebas que se han ido encontrando a lo largo de estos años, pero que al final no han conducido a la presencia de este joven de apenas 14 años, un muchacho realmente introvertido, pero que poseía un don que los demás no tenían, y es que tenía un don para la pintura impresionante, al punto de que el mismo día de su desaparición, este 6 de abril del año 1988, se dirigía a lo que era su primera exposición en una sala de Málaga llamada La Mesón, y el hombre, pues imagínate, estaba realmente contento. Qué raro que desapareciera en un momento tan así, ¿no? David Guerrero Guevara se llamaba. Ojalá se llame. David Guerrero Guevara era un muchacho normal y corriente que, según cuentan los que de esto saben mucho y que de hecho tuvieron la oportunidad de investigar el caso, prácticamente se volatilizó de su casa, o sea, el camino que va de su casa a la parada de autobús que tenía que coger para ir precisamente a esta sala de exposiciones. A partir de ahí no se sabe nada de él. ¿Qué hipótesis ha habido? ¿Que lo raptaron? ¿Que de todo tipo? Quizás las más normales, por decirlo de alguna forma, hablaban de un secuestro consentido. Es decir, muy poquito tiempo atrás él había pasado con sus compañeros de clase unos días en Portugal. Ahí dicen que él se dedicaba a vender caricaturas en el hotel a los diferentes extranjeros que estaban allí. De hecho, es que tenía un arte este muchacho para la caricatura también, que era impresionante. Pues bien, cuentan que parece ser tuvo una relación muy directa con un ciudadano aparentemente de origen belga, y a partir de ahí se abrió una vía de investigación que, como podemos comprobar después del tiempo transcurrido, pues no se ha consumado. Es decir, que no se sabe qué ocurrió. Absolutamente nada. De hecho, pues mira, por ejemplo, para que sepamos un poquitín cómo era David Guerrero, cómo era su personalidad, pues tenemos el testimonio, yo creo que realmente valioso, del que por aquel entonces era el director del Colegio Divino Pastor, Francisco Guzmán, que nos hablaban de esta forma de David Guerrero. Espera, ¿cuántos años tenía cuando desapareció? 14 años. 14 años. Esto es lo que contaba el director de su colegio, palabras de primera mano. Recuerdo perfectamente, a primera hora de la mañana del día posterior a su desaparición, la llegada de los padres al aula, preguntando a los compañeros, a los amigos de aula, si habían visto o tenían algún indicio, alguna pista de dónde podían estar. Curioso lo que... Estamos hablando además, Miguel, de una de las desapariciones más misteriosas de las ocurridas en nuestro país, posiblemente en los últimos 50 años. Es decir, por méritos propios forma parte de lo que podría ser un clarísimo enigma pendiente. De esas dotes de pintura, precisamente, que tenía, que sorprendían realmente, dada la juventud de este muchacho, las trazas de esa pintura, la calidad de la pintura, el arte que poseía, pues de eso también nos hablaba hace unos meses uno de sus profesores, una persona que lo trató mucho y precisamente fue profesor de dibujo de David Guerrero Guevara, era Manuel Mancheño. David tenía mucha mordacidad cuando hacía caricaturas y cuando hacía una creación propia que intentaba de alguna manera reflejar algún aspecto del colegio o de la vida, o en ese aspecto David era muy mordaz. Él sale de casa, va a una exposición y de repente
desaparece o no llega a ese lugar, ¿no? De repente desaparece, y evidentemente cuando se produce un suceso de estas características, los familiares generalmente suelen dejar un tiempo preceptivo. Es decir, es posible que se haya perdido, es posible que la misma tensión que tenía en ese momento el introvertido David Guerrero Guevara le hubiera llevado a permanecer en su casa o en algún sitio escondido por el miedo escénico. Es decir, él sabía que se enfrentaba ese día en concreto a una responsabilidad tan descomunal como era su primera exposición. De hecho, cuentan los que tuvieron acceso a estas pinturas de David, que ese día se exponían, que había una concretamente que era de un Cristo crucificado que a él le había traído realmente de cabeza, que había estado horas y horas en su casa encerrado pintándola y que era una auténtica maravilla. Era, digamos, la joya de la corona de esta exposición que nunca llegó a presentar David Guerrero. Curioso. Hay testimonios a la policía, me parece. Tenemos testimonios, por ejemplo, de Manuel O'Donnell, que es el jefe de prensa de la Policía Nacional de Málaga, donde también nos habla de lo que fueron esos primeros minutos, esos primeros momentos de la desaparición de David Guerrero. Vamos a escucharlo. Llegó del colegio, se despidió de su familia y, como todos sabemos ya, se dirigió hacia el lugar donde estaba la exposición con el cuadro que tenía allí expuesto. Ahí es donde se produce el problema. Nunca llega a poner los pies en la galería donde tenía que estar en esos momentos. Es muy revelador y se ha estudiado mucho este caso, esa extraña desaparición, y que no haya habido ningún tipo. Se hablaba de que a lo mejor se había ido, como tú decías, con alguien que le había conocido, que le habían llevado fuera del país. Nada de nada, no había pistas, no había nada. Es que en este caso en concreto estamos hablando de un niño que por aquel entonces estaba a punto de cumplir los 14 años. Por lo tanto, evidentemente la policía, los amigos, los compañeros, lo primero que se baraja es que el niño ya es lo suficientemente, precisamente eso, autosuficiente, para si en un momento determinado dice de largarse, tenga los medios para poder hacerlo. Es decir, no es un caso de un niño de 7, 8 o 9 años que quizás sí está más desvalido ante una situación de estas características. Él podía haberse ido por su propio pie, seguramente sin ningún problema, pero sin embargo no había ningún indicio. No llevaba dinero encima, no llevaba documento nacional de identidad, es decir, iba con lo puesto para que ese día fuera un día pues lo más feliz posible dentro de esa galería y no en ningún otro lugar. De hecho, a partir de ahí es cuando se establece, a partir de esa desaparición es cuando se establecen pues los protocolos que la Policía Nacional, tal y como nos cuenta Manuel O'Donnell, pues llevan a cabo una vez que se ha producido, ya se ha denunciado la desaparición de David Guerrero. Cuerpo Nacional de Policía, naturalmente, dentro de las directrices que la Dirección de la Policía y en último caso, en última instancia, el Ministerio de Interior o el Gobierno nos marca, está precisamente la de cubrir las investigaciones de casos como este, de casos de desaparecidos y de casos en los que se puede estar hablando de la comisión de un delito, porque detrás de la desaparición de las personas puede en determinados casos existir la comisión de un delito. Seguimos todavía a día de hoy sin saber exactamente qué es lo que ocurrió, pero lo que sí está claro, Lorenzo, es que Manuel Mancheño, su profesor de dibujo, tenía claro que no había sido algo voluntario, que había algo extraño detrás, ¿no? No encontraba absolutamente ningún motivo que llevara a David Guerrero a desaparecer voluntariamente. De hecho, desgraciadamente, en los últimos casos que hemos podido comprobar, como el de Laura Alonso tan reciente, o el de Marta del Castillo, de la que todavía, a pesar de que los supuestos culpables han denunciado el hecho de que ellos han cometido el asesinato, todavía el cuerpo no ha aparecido, hemos visto que en muy poquito tiempo ha habido pistas que han llevado a gente. En el caso de David Guerrero, ni una sola. Vemos como Manuel Mancheño, profesor suyo, pues comenta que de desaparición voluntaria nada de nada. La única posibilidad, o a lo que yo sí me remito, es que no creo que fuera iniciativa suya. Algo externo, ajeno a él. La forma, el modo, el motivo, no lo sé. Pero yo creo que no nació de él. Eso decía su profesor. Y hasta ahora, como te decía antes, decenas de años después, no se sabe nada de este muchacho. La familia no ha sabido nada, no se ha puesto en contacto, nada. Estamos hablando de 21 años después, que se dice pronto, y la familia, por supuesto, como tiene que ser y debe de seguir siendo, mantiene viva la esperanza de que David Guerrero Guevara un día aparezca por la puerta de su casa y explique qué es lo que ha pasado, si es que realmente lo sabe. Pero lo cierto es que después de este tiempo transcurrido, es uno de esos casos de alta extrañeza que todavía hoy sigue despertando el mayor de los misterios dentro de la propia Policía Nacional. Ha habido también, no hace mucho tiempo, desgraciadamente, el caso Melody, esa niña que desaparecía en Portugal, con una gran repercusión mediática. No es el único caso, hay muchos más. En unos momentos vamos a volver a hablar de algunos de ellos. Madeleine me dice, no sé qué he dicho. Madeleine. Hay casos también cercanos a nosotros. El niño de Somosierra es el siguiente que vamos a ver. Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco.
con Miguel Blanco. 2 años antes del caso que os hemos relatado, el de David Guerrero Guevara, desaparecía en el puerto de Somosierra, también con gran repercusión mediática, el 26 de julio de 1986, otro niño. Otra historia tremenda, Lorenzo, ¿no? Y en este caso todavía más dramática, porque aquí estamos hablando de Juan Pedro Martínez Gómez, un niño de apenas 8 años de edad, un niño absolutamente inválido ante la soledad de un lugar tan sumamente cerrado y agreste como por aquel entonces era el puerto madrileño de Somosierra. Y se dijo, también se contó de todo, ¿no? Relata un poquito la historia. Venía con su padre en el camión, ¿no? Creo recordar. La historia es tan sencilla y tan inocente como que el niño había conseguido llegar a fin de curso con unas notas excelentes. Entonces la promesa del padre, a principios de este curso, era que si conseguía aprobar, le iba a llevar desde su pueblo de Los Cánovas, en Murcia, hasta Bilbao, para ver pastar a las vacas. Fíjate, ¿no? No me digas. Claro, él tenía la ilusión de que en aquellos llanos secos de Murcia, pues las vacas, las pobres, no comían tan bien como podían comer en esos prados verdes de todo el norte español, ¿no? Y lo cierto es que la ilusión de este muchacho, de Juan Pedro Martínez Gómez, era precisamente ver pastar las vacas. Pues bien, llegó a fin de curso, consiguió su meta, consiguió viajar con su padre y también con su madre. El niño iba contentísimo. ¿Con la madre iba también? Iba también la madre. De hecho, Miguel, fíjate que hubo una de las primeras posibilidades que se planteó cuando se produce el accidente en el puerto de Somosierra, y es que el niño no viajara nunca con él, porque evidentemente del niño no se encontró nada. Sin embargo, están los abuelos para testificar que efectivamente ellos, la noche anterior a la partida, se despidieron de su nieto diciéndole que tuviera un buen viaje. De hecho, hubo sucesivas paradas en ese trayecto hasta llegar al puerto madrileño de Somosierra, donde fue visto, como veremos posteriormente. Pues bien, a primera hora de la mañana, el camión, inexplicablemente, un Volvo F40, desciende por el puerto de Somosierra a más de 140 kilómetros por hora. Ojo, no estamos hablando de la actual carretera A1, estamos hablando de la antigua carretera de Somosierra, que era una auténtica serpiente de curvas, a cual más peligrosa. 140 kilómetros por hora, evidentemente, la catástrofe se desencadenó, hubo varios vehículos pesados implicados, y lo más importante es que, el camión transportaba ni más ni menos que 20.000 litros de ácido sulfúrico oleum. Imagínate cuando el camión se abre, la cisterna se abre y esos litros empiezan a correr por el campo, metiéndose por la capa freática y provocando la evidente alarma en Somosierra y en los pueblos de alrededor. Ácido sulfúrico, has dicho. Ácido sulfúrico oleum con un 98% de pureza. No es, con perdón, una pijada, es que el 98% veremos que posteriormente es lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. Allí, el primero que es reclamado, evidentemente, cuando se ve que en la cabina del camión, que ha quedado literalmente aplastada por la propia cisterna, hay 2 cuerpos de 2 adultos, la primera persona a la que se reclama es a Juan García Torres, que por aquel entonces era el juez de paz del pueblo de Somosierra. Vamos a escuchar. Vimos el jaleo tan enorme que había, porque era una columna de humo enorme la que producía el ácido al contacto con el agua. Prácticamente se perdía la visibilidad de todo. Y a renglón seguido ya di conocimiento al juzgado de lo que ocurría. Me ordenaron el levantamiento de los cadáveres en el momento que se pudiese, porque nadie se atrevía a acercarse a ningún sitio. Se ignoraba también el producto que llevaba la cisterna, porque hablaban de oleum, y como oleum, pues sinceramente no conocíamos nadie esa terminología. Y cuando supimos ya que era ácido sulfúrico, empezaron a venir técnicos de protección civil, fue cuando ya tuvimos más conciencia de la cuestión y ya nos pudimos acercar al lugar donde estaban los 2 cadáveres de los padres del niño en cuestión. Habla de 2 cadáveres y habla de ácido sulfúrico, que debe ser tremendo eso, ¿no? Imagínate, contaba Juan García Torres en las múltiples ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar con él, pues que en lo que era el ambiente, prácticamente cuando uno se iba acercando, los ojos te empezaban a llorar. Había un picor tremendo en la atmósfera, es decir, era una nube de algo blanco que venía hacia ti, que te provocaba una urticaria terrible. Pues bien, en ese instante, como bien has dicho, se hablaba de 2 cadáveres. Ahí nadie hacía alusión a ningún niño que viajara con esos padres. Pues bien, lo primero que se hace, como bien ha dicho Juan García Torres, es avisar a Protección Civil. Y entonces su máximo mandatario en Madrid era Rafael Noja. Rafael Noja actuó todo lo rápido que pudo, sabiendo la catástrofe que se avecinaba. La primera medida mía fue pues el tomar contacto con las grandes grúas que tenían que levantar el camión, y la segunda el buscar el neutralizante, que fue cal. A través de la Guardia Civil inmediatamente nos hicimos con la cal, pero inmediatamente en un municipio de Madrid. La Guardia Civil tuvo que levantar de la cama, porque era la 1:30 de la mañana, tuvo que levantar al fabricante, y teníamos a la hora ya la cal en el Alto de Somosierra.
Aquello verdaderamente fue la mano de Dios, como digo, la divina providencia. Yo vi imágenes, supongo nuestros oyentes, algunos recordarán esas imágenes en televisión, y era algo del infierno desatado ahí, ¿verdad? Era el infierno, tuvieron que esperar muchas horas para poder echar la cal, dado que al lugar, salvo con mascarilla, no podías entrar de otra forma. De hecho, aquí ya vemos que se habla de los dos tripulantes de ese camión, son fallecidos. De hecho, está prácticamente el ácido cayendo sobre la propia cabina y prácticamente pues está deshaciendo los cuerpos. Y es en ese instante cuando están echando la cal, cuando se dan cuenta de que hay una alarma, y además una alarma bastante justificada, porque date cuenta que del río Duratón, que era el que se encontraba cerca, había muchísimo regadío de pueblos cercanos. Si el ácido se filtraba por la capa freática, imagínate la que se montaba, ¿no? Por lo tanto, la actuación de Rafael Noja y de Protección Civil fue rápida y eficaz. Pero ahí es en ese instante cuando salta la primera sorpresa, y es que los abuelos avisan que no solo viaja la pareja, es que también viaja el niño. Pues bien, cuando se ponen a buscar por el lugar, encuentran la suela de una zapatilla. Ahí se dan cuenta de que la zapatilla es de un niño pequeño, pero que podría corresponder a los múltiples accidentes que habían habido en esa misma curva, dado lo peligrosa que era, porque prácticamente se trataba de un ángulo recto. Al ver que se trata de un niño pequeño de 8 años, pues empiezan a surgir hipótesis. Hablamos de un secuestro, o realmente lo más fácil es pensar que, como se trata de un camión de ácido que transporta 20.000 litros de una pues oleada mortal, literalmente ha deshecho el cuerpo en esas horas que han transcurrido desde que se ha limpiado la zona y se ha echado la cal. Sin embargo, se hicieron experimentos, y el propio Rafael Noja, jefe de Protección Civil de Madrid, hablaba de por qué esto de la disolución era algo pues poco menos que imposible. Si no se disolvieron los padres, el chico no se tenía tampoco que haber disuelto. Más luego una prueba que hizo la Guardia Civil 15 o 20 días después con unos determinados huesos, que los metió en Oleum, y concretamente, así como lo que es la parte de la carne había desaparecido totalmente, habían pasado 5 días y empezaba ya a afectar al hueso. Pero la prueba nos indicó que, desde luego, de haber habido niño, el niño no se había disuelto con el Oleum. Suficientemente claro lo que cuenta, ¿verdad? De hecho, Juan García Torres, como veremos más adelante, también confirma lo mismo. Date cuenta que se hizo un experimento en el que, aparte de diferentes animalitos, se introdujeron en bañeras de ácido, que es lo que podría haber quedado sobre las ondulaciones del terreno. Pues bien, al cabo de una semana es cierto que los huesos quedaban completamente descarnados, pero sin embargo el hueso se calcifica, por lo tanto queda flotando sobre la balsa de ácido. ¿El porqué del 98%? Pues bien, cuando el ácido, y esto cualquier químico lo puede decir, cuanto más pura sea la concentración de ácido sobre lo que es la cisterna en la que va, cuanto más pura sea, en este caso el 98%, menos capacidad corrosiva tiene, por lo menos no actúa con tanta rapidez. ¿Sí? Es decir, el ácido es efectivo, radical, mortal y rápido cuando se mezcla con el agua. En este caso no llevaba nada más que una condensación del 2% de agua, por lo tanto, por mucho que hubieran querido, el ácido jamás hubiera podido deshacer ese cuerpo. En todo caso, al cabo de muchas semanas, dejarlo calcificado, los huesos flotando, pero evidentemente algo se hubiera encontrado. Aquí Juan García Torres, el juez de paz de Somosierra, también explicaba el por qué, pues era imposible. Necesita mucho tiempo, según los técnicos, y aunque se hubiese disuelto en el ácido, la materia orgánica del cuerpo humano se hubiese quedado en suspensión, se hubiese detectado algo, no se detectó nada. También categórico. Sí, yo recuerdo que se llegó a hablar de que el padre había parado antes del puerto, que si un asunto de drogas, que si llevaba drogas, que si una extraña historia en torno a todo esto, ¿no? Esta fue una de las hipótesis. De hecho, previo a esto, Miguel, hay una hipótesis primordial, y es el hecho de que el niño no viajara con los padres, pero no viajara ya desde el mismísimo pueblo de Los Cánovas. ¿Que lo hubieran cogido antes o...? Exactamente, que lo hubieran cogido o antes o directamente que lo hubieran dejado allí. Esa fue una de las hipótesis que se barajaron. Sin embargo, hay un testimonio que sí pido por favor a nuestros oyentes que afinen el oído, porque la calidad de sonido no es muy buena, pero sí es la única persona que vio con vida a la pareja, y en el caso también a Juan Pedro Martínez Gómez, a tan solo 13 kilómetros del puerto de Somosierra. Es decir, la última parada oficial que hacen para tomar un desayuno es en un mesón que entonces existía, se llamaba Los Maños, que estaba en la localidad de Cabanillas de la Sierra, y allí, en ese lugar, un camarero, Felipe Alhambra, fue el que atendió a la pareja y al niño, y se acordaba perfectamente del niño. Además, le llamó la atención el hecho de que viajara un niño tan pequeño en un camión tan peligroso. De la barra, sobre las 5:30 a las 6 de la mañana, y vi entrar un matrimonio con un niño pequeño. Entraron, el niño y la mujer se sentaron en una mesa y el hombre pidió unas consumiciones. El hombre pidió un café solo para él, un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora.
Se sentaron y estuvieron ahí por cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. O sea, y al marcharse, pues yo en esto de que salía fuera de la barra, pues entre la ventana, nada más marcharse al momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. O sea que el niño estaba con ellos. A 13 kilómetros del puerto de Somosierra, el niño estaba con ellos. Como decía, surgieron todo tipo de informaciones y luego entraron ya las cuestiones mágicas, un montón de gente ahí a buscarles con péndulo, con historias, ¿no? Hubo muchísima gente. Hubo muchísima gente, Miguel, y hubo varios detalles antes de que se produjera la catástrofe que también llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, en la subida al puerto de Somosierra, según el tacógrafo, el disco de papel que llevan los camiones para marcar las paradas, marcó 13 paradas. Si tú le preguntas, 13 paradas puntuales, es decir, de cuestión de segundos, pero si tú le preguntas a un profesional del camión, que perfectamente podrían decirle esta misma noche, que llamen y digan, pues, si es posible o no, que en la subida del puerto de Somosierra, que vienen a ser 13, 20 kilómetros no más, este camión se paró 13 veces, te dirán que eso es imposible, como mucho 2. ¿Para qué 13 veces? Una barbaridad. Ahí es cuando sale la hipótesis de que le obligaran a hacer un transporte de droga. De hecho, ante la posible negativa de Andrés Martínez, el padre de Juan Pedro Martínez Gómez, a no llevar ese transporte, se establece la posibilidad de que efectivamente el niño fuera secuestrado, y de ahí la endiablada velocidad en el descenso del puerto, precisamente una velocidad de persecución. El padre intentaba alcanzar a un vehículo en el que iban los secuestradores con su hijo. Es una posibilidad, es una hipótesis. Sin embargo, esto quedó completamente desechado cuando no se encontró ningún tipo de prueba en el momento en el que se realizaron las diferentes investigaciones. También se habló de que en el lugar del accidente se habló de una furgoneta blanca de la que descendieron 2 personas vestidas también de blanco, rubios, muy altos, casi parecerían los extraterrestres que todos tenemos en la imaginación, y que se acercaban al camión, cogían algo y marchaban de allí. Esto fue una leyenda porque realmente jamás se llegó a demostrar que se postró en el lugar prácticamente desde el primer momento en el que se produjo el accidente. Y luego, evidentemente, al cabo de los meses, incluso de los años, hubo muchísimas personas que aseguraron, primero, que podía haberse disuelto, pero no en el ácido, sino en una puerta adimensional, y que podría estar encerrado en otra dimensión. Hablaron también, por supuesto, de extraterrestres, y según nos contaba también Juan García Torres, el juez de paz, pues allí aparecieron gentes del más diverso pelaje. Escuchamos. Hay muchas versiones. Aquí hubo parapsicólogos, aquí hubo videntes, aquí hubo gente que decía saber lo que ocurría moviendo un péndulo. Aquí hubo, me acuerdo de una señora que venía toda vestida de negro con un cuello blanco grande, que aquella señora incluso tuvo que intervenir al juzgado en su casa porque decía haber encontrado algo y no dejó entrar a la policía judicial, y al final con una orden judicial entraron en casa. Y a mí me comentaban los propios policías del caso que habían pasado miedo al entrar a aquella casa. Y bueno, hubo una serie de versiones impresionantes. Yo con un señor recuerdo que lo vi mover algo y le dije que no, es que yo con el péndulo puedo encontrar eso, y me di cuenta que era un llavero lo que llevaba en la mano. Me enfadé bastante con él. En fin, hubo casos muy desagradables, pero la versión oficial no se ha llegado a saber porque no se encontró nada. Es lo que decía el juez. Nos queda poco tiempo, Lorenzo. Se hizo todo lo que se pudo para tratar de aclarar este asunto, ¿verdad? Se hizo todo, y como dijeron los propios investigadores, juez de paz, Rafael Noja, incluso Protección Civil, con que solo se hubiera encontrado una uña del niño ya se hubiera dado por desaparecido, pero no se encontró absolutamente nada. Y se hizo todo lo que se pudo. En las operaciones que yo haya intervenido en Protección Civil, y ya son muchos años lo que llevo, una búsqueda más dilatada. Quizá porque hemos encontrado antes a las víctimas, pero fue mes y pico. Es decir, cuando la Guardia Civil ya se retira, había pasado mes y pico, esta es la verdad. Yo creo que hicimos todo lo que pudimos. Ahí está el testimonio. Se hicieron todo tipo de comprobaciones, no se encontró nada. ¿Y la familia qué decía? ¿Y dónde está? ¿Y cuál es la hipótesis? La familia sigue esperanzada. La familia, los abuelos en este caso, pues siguen esperanzados en que su nieto aparezca, porque de hecho no ha habido ninguna prueba que nos dé a entender que este muchacho ha fallecido, a pesar de su corta edad y de la posibilidad de supervivencia que podría tener, pero tampoco ha habido ninguna prueba de que se encuentre en ningún otro lugar. Es decir, los parapsicólogos, los que han llegado con sus péndulos, los que han dicho que podía estar en un sitio o en otro, siempre, absolutamente siempre, se han equivocado. Y sin embargo, yo creo que hay que lanzar ese canto de esperanza, ¿no? Que en cualquier momento, fíjate lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Una persona, una niña secuestrada con 11 años y 18 años después aparece. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no atender a esa llamada casi desesperada que la propia abuela de Juan Pedro Martínez Gómez nos hizo en su momento? Mi nieto está vivo, desde luego.
Nada de bañera, ni nada de camión, ni nada de nada. Mi nieto vive. La abuela, con eso terminamos diciendo: mi nieto vive, un grito de esperanza que ojalá se cumpla en el caso de estos dos casos que hemos contado y en los muchos de desaparecidos extraños. Hay que seguir hablando de ello, Miguel, porque hablar de ello, pasen 10, 15, 20, 30 años, es la única forma de que sucesos así no se olviden, que esta gente no caiga en el olvido y la esperanza no muera. Me recuerdo, hay un caso en Canarias tremendo, un niño, Jeremy, ¿no? Jeremy. Increíble la cantidad de casos. Gracias, seguiremos contándolo, seguiremos recordándolo y seguiremos hablando de enigmas pendientes. Muchas gracias.